Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Misha Ebner. Entre los años 2000 y 2002, la comunidad de Berna, capital de Suiza, se vio sacudida por una serie de asaltos hacia mujeres jóvenes que se hicieron cada vez más violentos. A medida que iba aumentando el número de incidentes, comenzaron a hacerse evidentes las similitudes entre los casos, y fue creciendo el temor entre los habitantes de la ciudad. El primero de estos delitos ocurrió en diciembre del año 2000, cuando un hombre con pasamontañas le robó el bolso a una joven. Durante semanas siguieron presentándose hechos similares. Un hombre se acercaba a una mujer que rondaba los 20 años, le robaba sus pertenencias y emprendía la huida. Sin embargo, eventualmente el modus operandi comenzó a cambiar. Al principio rociaba los ojos de sus víctimas con una mezcla de limón y agua. En otra ocasión, golpeó a una joven por la espalda con un fierro, mientras que a otras dos las asfixió. Quizá en un inicio los sucesos podían pasar por hechos aislados, pero hubo algo que le permitió a la policía establecer una conexión entre ellos. Luego de sus robos, se comunicaba a través de cartas con sus víctimas, a veces para pedir perdón, otras para recomendarles que evaluaran ser mejores personas. Además, en algunos casos, a estos particulares gestos sumaba la devolución de alguno de los artículos robados. Para las autoridades estaba claro que no se encontraban frente a un típico ladrón, pues el perpetrador no parecía perseguir un rédito económico. Los investigadores buscaban que las semejanzas les permitieran determinar las motivaciones del atacante, porque eso podía darles pistas para identificarlo. El año 2002, que fue crucial en esta historia, comenzó con un ataque que casi tuvo un desenlace fatal. La víctima fue una joven que regresaba a su casa, y al bajar de un transporte público, fue atacada por un sujeto que la arrojó al suelo e intentó asfixiarla. Ella se salvó gracias a que los ocupantes de un automóvil que pasaba se percataron de la violenta situación y de inmediato se acercaron para socorrer a la víctima, lo que provocó que el atacante huyera. La agraviada salió con vida de la salvaje embestida, pero quedó traumatizada y aterrorizada, porque el agresor volvió a establecer contacto con ella a través de una carta amenazante. A estas alturas, tomando en cuenta que Suiza tiene un bajo índice de delincuencia y es considerado uno de los países más seguros, esta serie de ataques había llamado la atención de los periodistas que comenzaron a seguirle la pista a la información. Las autoridades investigaron los inusuales hechos utilizando todas las herramientas disponibles. Entre las pruebas recabadas se encontraban las cartas que las víctimas habían recibido, a las que se les practicaron pruebas de ADN, que permitieron aislar su huella genética. A través de las misivas también conocían bien su escritura, pero además los detectives contaban con un retrato hablado del sospechoso, con base en la descripción ofrecida por víctimas y testigos. Así llegó la noche del 31 de julio de 2002. En la víspera del Día Nacional de Suiza, cerca de las 11:30 horas de la noche, vecinos del distrito Bumplis
comenzaron a escuchar los gritos desgarradores y suplicantes de una mujer, y fueron a socorrerla. El atacante huyó de la escena dejando a su víctima, una joven de 23 años llamada Sasha, completamente ensangrentada. El cuerpo de la joven, de quien solo se conoce su nombre de pila, presentaba múltiples y profundas heridas de arma blanca. Uno de los habitantes del área que fue a auxiliarla era veterinario. Él le brindó primeros cuidados hasta que la policía y los servicios de emergencias llegaron al lugar. Pero el raid delictivo del maleante no había finalizado. Poco después, mientras transcurrían las primeras horas del 1 de agosto, una joven estudiante de 20 años, llamada Natalia Patricia Slupski, fue asesinada de múltiples puñaladas en el distrito de Niederbangen, a 30 minutos del lugar donde fue atacada Sasha. Las autoridades sospechaban que las dos agresiones habían sido obra de la misma persona y también presumían que se trataba del mismo perpetrador que había estado atacando a mujeres jóvenes desde el año 2000. Aunque tenían su ADN y también muestras de su escritura, el hombre seguía siendo un misterio para los investigadores, por lo que luego del asesinato de Natalia, decidieron difundir imágenes de su escritura y una descripción del sospechoso, pensando que de esa manera el público los ayudaría a atraparlo. También dieron a conocer que él o los autores probablemente presentaban algún tipo de lesión visible en las manos o el rostro, y se aclaró que las víctimas no se conocían entre sí. A partir de ese momento, el autor de los crímenes pasó a ser conocido como el asesino de medianoche. La población estaba alarmada y el miedo de las mujeres se convirtió en pánico. Lo único que parecía estar claro era que mientras el criminal estuviera libre, sus ataques no iban a cesar. Los medios reflejaron el impacto que estos últimos sucesos tuvieron sobre la comunidad bernesa. El periódico Blick, por ejemplo, captó el ambiente que se respiraba en la capital con un titular simple y claro: "Las mujeres de Berna tienen miedo". El diario no exageraba. En aquel momento, muchas ciudadanas ya no se atrevían a salir solas a la calle y temían tomar el transporte público. La sociedad se encontraba en un estado de alerta constante. A esto se sumó el testimonio de Sasha, la víctima que logró sobrevivir a los ataques que tuvieron lugar entre el 31 de julio y el 1 de agosto, quien en compañía de sus padres ofreció una entrevista para el medio Sonntagsblick. 4 días después del asalto, la joven fue trasladada al Centro Suizo de Parapléjicos de Nottwil. Durante la agresión, recibió al menos 7 puñaladas en la espalda, que provocaron heridas en los pulmones y la médula espinal a la altura de la quinta vértebra, afectando la movilidad de sus piernas, brazos y manos. Su padre aseguró que al principio su movimiento era nulo debido a la inflamación, pero que veía un progreso diario en su amada hija. En ese mismo sentido, el director de la clínica donde estaba siendo atendida, Guido Sack, declaró que la paciente estaba mejorando y que irradiaba confianza. Si bien los padres de la joven estaban divorciados, alquilaron juntos un espacio cerca del lugar donde se encontraba internada su hija para acompañarla el mayor tiempo posible durante su convalecencia. Sasha relató que aquella noche, en medio de una intensa lluvia, se bajó del autobús para dirigirse a su hogar, cuando observó a un ciclista pálido que llevaba una chaqueta rosa y morada. En ese momento, ella sintió que algo no estaba bien, así que decidió cambiar de acera. Pero eso no impidió que aquel hombre arremetiera violentamente contra su persona. Según dijo, al ser atacada ferozmente con un arma blanca, quedó momentáneamente en shock. Luego su desesperación fue creciendo y pudo gritar.
y también suplicar que se detuviera la tortura, mientras sentía que iba perdiendo la vida con cada puñalada. La aterrorizada Sasha vio claramente el rostro del sujeto que la sometió antes de que éste escapara, y aseguró que el boceto que le habían mostrado las autoridades sobre su atacante le provocó una enorme angustia, pues era una fiel representación de su agresor. Los investigadores tenían una lucha contrarreloj para atrapar al hombre que mantenía en vilo la capital del país. Sabían que el criminal volvería a atacar. La pregunta era ¿cuándo y dónde? El operativo incluyó labores de vigilancia en todo el territorio, con un incremento considerable de patrullaje y el establecimiento de rigurosos controles en la vía pública. Pero los días fueron pasando sin que lograran dar con el sospechoso. Entonces los agentes a cargo del caso decidieron sumar al equipo al analista austríaco Thomas Müller, quien elaboró una estrategia que buscaba utilizar la vanidad del autor de los ataques a favor de las autoridades. Para esto, deliberadamente se hizo un boceto que mostraba al sospechoso sin afeitar, para provocar una reacción en él cuando lo viera publicado. El plan logró su cometido. Poco después, la policía recibió una carta del asesino, en el que se quejaba del aspecto con el que lo habían representado, pues lo exponían como si tuviera tez impura. Gracias a esto, los agentes obtuvieron muestras caligráficas adicionales. El interés en el caso se vio reflejado en la cantidad de mensajes recibidos a partir de la publicación de información sobre el perpetrador. 3 semanas después de esa iniciativa, una joven se puso en contacto con la policía y declaró que tenía una carta de amor escrita con una letra semejante a la del presunto autor de los ataques. En la misiva figuraban el nombre y la dirección de Misha Ebner. Sin perder tiempo, las autoridades fueron tras él. Misha, de 27 años, fue detenido en Spiegel, una localidad situada en el territorio de Köniz, cerca de la ciudad de Berna. La historia del sospechoso cargaba una gran dosis de dolor. Misha, el menor de 2 hermanos, nació en la ciudad suiza de Tutwiler en 1975, en el seno de una familia inestable y conflictiva. Su padre siempre estaba con un pie en prisión y su madre era una trabajadora sexual. Según se informó en 1979, cuando Misha tenía 4 años y su hermano 6, fueron apartados de su familia por las autoridades tutelares de la ciudad de Gozo. Los adoptó una amorosa familia que les brindó el cariño y los cuidados que hasta ese momento les habían sido negados. Los pequeños, quienes eran muy unidos, presentaron dificultades en su desarrollo. Misha, por ejemplo, no caminaba correctamente y apenas hablaba. Aunque gracias a los cuidados de sus padres adoptivos pudieron dejar atrás algunas dificultades, los atroces primeros años de vida de los hermanos dejaron importantes secuelas en ellos. Al crecer, Misha descubrió que podía manejar su ira canalizando sus emociones con la práctica de deportes de resistencia, y se apasionó por ese tipo de actividades. De hecho, su compromiso le permitió destacar en una de las competencias más famosas de Suiza, la carrera militar de Frauenfeld, que se desarrolla a lo largo de 42.2 kilómetros y en la que los participantes deben llevar una vestimenta de asalto, así como un peso de por lo menos 6.2 kilos, incluida una mochila y un fusil. Misha tenía 23 años cuando en 1998 cumplió su sueño de ganar la competencia, con lo que se convirtió en el corredor más joven en conseguirlo. Pedaleando en su bicicleta, el incondicional hermano de Misha lo acompañó durante toda la carrera y celebró con él su triunfo. Pero la alegría de ese momento fue enterrada por una tragedia. 3 días después,
el mayor de los hermanos se quitó la vida, colgándose en su habitación. Esto golpeó duramente al deportista, quien sintió que había perdido una parte fundamental de él. En 1999, Misha comenzó a trabajar como cocinero en un restaurante en el casco antiguo de Berna, en el que seguía empleado cuando comenzaron los crímenes. En ese tiempo, comenzó una relación amorosa con una muchacha con la que se comprometió. El deporte también siguió siendo parte de su vida. De hecho, el exitoso atleta entrenaba con un club de atletismo. Hasta el momento en que su nombre apareció en una carta escrita con la misma letra del agresor, no había manera de vincular a ese joven amable y abierto con el asesino de medianoche. Al ser arrestado, el presunto autor de los crímenes que sumieron a la ciudad y sus suburbios en un clima de miedo, afirmó tener problemas mentales. Además, durante el interrogatorio, el hombre confesó que sus víctimas ascendían a 29 y confirmó que no las conocía. Al repasar su historia criminal, admitió que tras su primer crimen, el 19 de diciembre de 2000, cuando arrebató el bolso a una mujer en Berna, sus ataques se fueron haciendo más violentos. Con respecto al asesinato de Natalia, dijo que tras herir a Sasha, huyó en bicicleta y llegó por casualidad a la estación de Niederwangen. En ese momento, vio cuando la muchacha bajó del tren y la siguió en bicicleta, y luego a pie, antes de apuñalarla hasta la muerte. El hombre también confesó que 4 días después de aquel 1 de agosto, volvió a atacar. En ese caso, la víctima fue una mujer de 24 años de Schinsnachbad, cantón de Argovia. El juez de instrucción que tomó el caso fue Anastasia Falkner. Tanto ella como el director del Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Berna comentaron que Misha se mostró especialmente cooperativo y admitió espontáneamente sus actos delictivos, lo que no era habitual en este tipo de casos. Sin embargo, añadieron que la confesión no era suficiente. Debían comprobar de forma indiscutible su rol en cada crimen, ya que el acusado podía retractarse de sus declaraciones durante el proceso. En un primer momento, Misha fue imputado por entre 25 y 30 delitos. Sin embargo, no se descartó que la lista pudiera aumentar, ya que las investigaciones continuaban fuera del cantón de Berna y también en el extranjero, donde habían aparecido mujeres reportando ataques que pudieron haber sido perpetrados por el asesino de medianoche. Los medios de comunicación, que jugaron un importante papel antes de la captura, se abocaron a informar que el criminal había sido atrapado, llevando alivio a la población. El diario Berner Zeitung tituló que el acuchillador estaba detenido. El Tagesanzeiger encabezó la noticia diciendo que habían atrapado al asesino de mujeres, mientras que Blick tituló simplemente y con signos de exclamación, «Por fin atrapado». Además, este medio, que había dado amplia cobertura al caso, decía que el asesino de medianoche estaba por fin entre rejas y que las mujeres de Berna podían respirar aliviadas. Pero esa tranquilidad se combinó con el horror que experimentaron al conocer la identidad del acusado. Uno de los medios expresó que Misha no era un delincuente sexual, que no tenía antecedentes y tampoco era un criminal violento excarcelado anticipadamente. Por esta razón, su perfil genético no estaba en las bases de datos y no estaba en las listas de posibles sospechosos. Esto generaba en la gente la sensación de que la persona menos pensada podía ser un asesino. Misha ingresó en prisión preventiva, mientras las autoridades continuaban con la investigación. Tenían claro que no estaban frente a un criminal promedio, de modo que sumaron al caso a un perito muy experimentado
para obtener respuestas por parte del indiciado. Se trataba de Rainer Luthe, un catedrático emérito de psiquiatría y neurología, quien lo visitó 2 veces y conversó con él durante varias horas. Su informe mostró que el perpetrador no podía simplemente ser asignado a un perfil psiquiátrico específico. Su primer delito, que fue robar un bolso, respondía, como el mismo indiciado indicó, a algo parecido a un reflejo. No obstante, noche tras noche, creció su necesidad de salir a la calle y cometer asaltos cada vez más violentos. Pero ningún ataque fue suficiente para saciar una necesidad que ni el propio Misha pudo identificar. Para concluir su informe, el perito afirmó que el trastorno del acusado probablemente se debió a problemas en su desarrollo durante sus primeros 4 años de vida. Mientras estaba detenido, Misha respondió una entrevista escrita al medio deportivo Sport Magazine. En ella contó lo que significaba para él correr con armas y dijo que, si bien se sentía muy realizado con su deporte, no era feliz. Sobre sus acciones, expresó su pesar por lo sucedido y manifestó que deseaba poder deshacer lo que había hecho, pero que eso era imposible. También manifestó que no lograba entender el porqué de sus actos y se le dificultaba vivir con la realidad de sus acciones y con sus consecuencias. Luego afirmó que ningún aspecto de su vida, ni siquiera su dolorosa infancia, eran una excusa para los crímenes que había cometido. Agregó que la responsabilidad era solo suya como ser humano y que, por duro que fuera, solo él debía responder por ello. Estando en prisión, el asesino confeso también le escribió una carta a su madre adoptiva, en la cual dijo que no entendía por qué había cometido esos crímenes. También reconoció que estaba desesperado y que las autoridades lo mantenían vigilado para disminuir el riesgo de que atentara contra su propia vida. Su madre adoptiva veía a Misha como un ser muy sensible, que quedó profundamente afectado por la muerte de su hermano mayor, y dijo que esa pérdida le hizo perder el equilibrio a su hijo. También expresó que no había notado su infelicidad y que siempre pensó que Misha tenía su vida bajo control. Ese mismo año, Misha trató de quitarse la vida, pero su compañero de celda se lo impidió. Su tentativa llevó a las autoridades de la cárcel a trasladarlo a una celda comunal, donde era controlado cada hora por funcionarios del recinto. Las precauciones no fueron suficientes. 3 meses después de su encarcelamiento, el 24 de noviembre de 2002, el asesino de medianoche se ahorcó con una sábana en su celda de la prisión regional de Thunen. El caso de Misha Ebner fue sumamente sonado en Suiza y lo sigue siendo más de 20 años después. A finales de 2022, el perito Rainer Luthe ofreció una entrevista al medio Blick en la que relató con detalle su análisis sobre el autor de los ataques. El experto comparó a Misha con la habitación en la que sostuvieron sus conversaciones. Él describió la sala como un entorno despiadado y carente de calidez, y dijo que esa fue la misma sensación que le produjo Misha, quien se mostró extremadamente frío e impasible, como si todo lo que estaba ocurriendo no fuera de su incumbencia. Al ser consultado sobre el comportamiento del preso durante sus encuentros, dijo que ni se comprometió ni se rebeló, y que estaba completamente desprovisto de emoción. Sin embargo, notó curiosidad de su parte por saber si él podía ayudarlo a encontrar respuestas sobre el lado oscuro de su personalidad. Rainer sostuvo que en un inicio él no tenía conocimiento sobre la vida del sospechoso, pero durante la charla tuvo información sobre los tortuosos y tristes primeros años de vida que él y su hermano tuvieron. Marcados por una madre biológica que los rechazaba
y un padre incapacitado. Agregó que al ser adoptados, los hermanos crecieron en Thurgau, con una familia que los quería y se esmeró en cuidarlos. Pero el impacto de su infancia temprana ya había dejado una huella imborrable en ellos. En opinión del especialista, Misha llegó al mundo como un niño no amado, y a raíz de ello se veía a sí mismo como imperfecto, por lo que comenzó a buscar cómo resolver sus fallas. Respecto al vínculo del hombre con su hermano mayor, Reiner dijo que los dos eran inseparables en casa y lo hacían todo juntos, por lo que si alguien intentaba poner distancia entre ellos, su reacción era de pánico. Esto explicaba el nivel de inestabilidad y desborde emocional que provocó en el criminal la pérdida de su hermano. Por otra parte, el experto indicó que el hecho de que todas las víctimas de Misha fueron mujeres obedecía a la frustración y el odio que le ocasionó el rechazo de su madre. Su motivación para las agresiones no era sexual y tampoco había un interés material en los robos. Según dijo, el que utilizara el teléfono que le arrebató a una de sus víctimas para establecer comunicación con ella era una demostración de que buscaba aprobación y que le brindaran algún tipo de afecto. Algo que obviamente no consiguió. Esto hizo que su frustración fuera en aumento y que escalara el nivel de violencia de los ataques. Según el perito, el agresor no estaba enojado en particular con cada víctima, pues eran jóvenes que seleccionaba de forma aleatoria. Sobre el asesinato, dijo que el homicida actuó por un impulso del momento, ya que esa noche no salió con la idea de matar. A juicio del psiquiatra, Misha no solo fue un perpetrador, también fue una víctima de su propia vida y del orden social. El caso del asesino de medianoche no estuvo exento de polémica. Después de su detención, las autoridades difundieron su imagen y su descripción con la intención de propiciar que en caso de haber otras víctimas desconocidas, éstas se acercaran a la policía. La medida fue cuestionada, alegando que no se tomó en cuenta la necesaria presunción de inocencia, la protección de los familiares del sospechoso y sus posibilidades de resocialización. El sonado caso inspiró una película suiza titulada Midnight Runner, que se estrenó en 2018, así como también documentales y hasta obras de teatro, con foco en la historia del asesino. Cerramos este relato haciendo referencia a Sasha, la joven que casi pierde la vida la noche del 31 de julio de 2002 y que enfrentó una dura batalla para superar las heridas físicas y emocionales que le dejó el feroz ataque de Misha. Pero ella era una luchadora, y la adversidad que enfrentó también hizo que agradeciera el haber tenido una segunda oportunidad, una que desafortunadamente no tuvo Natalia, la estudiante que sucumbió ante la gravedad de las lesiones que le causó el mismo agresor. Mostrando su dulce carácter, Sasha se acercó a la madre de Natalia para darle su apoyo ante la pérdida de su hija. Cuando Sasha se encontraba convaleciente, su madre contó que ella era una persona apasionada del ballet y que anhelaba volver a bailar. También deseaba retomar sus estudios de historia y francés en la universidad. Intentamos conocer más acerca de Sasha y no encontramos referencias. Pero esperamos que ella y las demás víctimas de Misha hayan conseguido reconstruir sus vidas, dejando atrás la pesadilla que les tocó vivir. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!